Esto va a ser totalmente. mucho más el tiempo, aunque el gobierno no lo quiera decir y aunque todavía nosotros pensemos que sigamos soñando que eso va a ser el lunes que viene, pero No. la gente está con mucha ansiedad. ¿Me podés dar uno o Sí. dos puntos de eso? A ver, Pastor. cómo podemos salir de eso y cómo podemos sobrellevarlo a eso. Y mirá, en realidad la palabra ansiedad tiene que ver con un intento de querer controlar el día de mañana. Por eso es que la gente cuando ve que pasa este tiempo de Controlar el día de pandemia, mañana. claro, Controlar. ansiedad significa que yo quiero intentar controlar. Por eso la gente se pregunta, ¿cuándo va a terminar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a ser? El temor, ¿por qué viene temor sobre nuestras vidas? Porque yo quiero controlar qué es lo que va a pasar mañana y no sé cómo hacerlo. No puedo. Ahora, la persona que entra en este estado de ansiedad, el problema es que después tiene doble problema. Primero, que aparece la situación del problema que no se... A ver, por más que yo piense en la situación, no la voy a poder mejorar ni la voy a poder cambiar. Así que después, del otro problema que tengo, es que me quedo paralizada. Quedo paralizada y no puedo hacer absolutamente nada. La ansiedad tiene que ver con una... A ver, como una sensación o como un estado emocional, que tiene que ver con un estado de supervivencia. Todos en la vida queremos lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para el día de mañana. El tema es que a veces no podemos tener el control de todo. Hay cosas que sí la podemos prevenir, como hablábamos hace un rato, pero hay cosas que no. Nosotros no sabemos cuándo esta pandemia va a terminar. Entonces, o sea, esto, Pastora, te hago esta pregunta. O sea, esto te genera una sobrecarga de ansiedad. Exacto, por eso es que podemos tener una ansiedad que es normal, pero después el tema es cuando esto se convierte en un trastorno de pánico, cuando esto ya se sobrelleva, cuando vos querés tener el control y entras en desesperación porque te das cuenta que la situación no la podés modificar. Pastora, Sí, una pregunta. Una persona que tiene problemas de drogas, ¿no? De vicios. ¿Qué pasa cuando esa persona entra en ansiedad? ¿Consume más? ¿Esto lo lleva a buscar ese recurso de consumir más sustancias o no tiene nada que ver con eso? Mira, no, yo creo que no tiene nada que ver. Sí sabemos que la persona que es adicta tiene su tiempo de abstinencia, tiene su tiempo de su trastorno en donde el cuerpo tiene tolerancia y necesita la droga, pero en realidad no es por el problema en sí de la pandemia, ¿entendés? Porque si no es como que la persona se excusa. También se puede excusar con tantas cosas porque no tengo trabajo, porque mi esposa no me ama, porque mi esposa me dejó. El problema de la adicción viene ya por otro lado, viene por un lado en donde yo tengo un problema que no puedo controlar mi deseo de consumir, en mi cuerpo hay una tolerancia, se genera un proceso de abstinencia, entonces es como que deseo consumir. Mi mente me dice, me pone excusas y pretextos o argumentos, pero en realidad el problema va más allá de eso. Te pregunto porque sabes que hay gente nos está mandando mensaje ahora a la radio Buen Día País, que nos están escuchando y nos están diciendo gracias realmente por lo que están hablando, porque eso me pasa a mí, ¿no? En estos momentos yo tengo problemas de adicciones y me cuesta y necesito ayuda. Así que nosotros de este lado, a ver, vos como profesional también, ¿qué consejo le darías a esa persona que tal vez está luchando con la ansiedad y se le suma todas estas cosas? Y la ansiedad, ¿sabe en qué está? En que sabe que no puede salir, que se tiene que quedar en su casa y que tal vez su cuerpo, su mente le piden ir a consumir. Entonces, ahí es como se junta otro problema, pero a ver, el problema de la abstinencia, de la necesidad de consumir, es algo que uno tiene que aprender a vencer todos los días. Yo sé, porque la persona que es adicta sabe que es adicta, todos los días de su vida se tiene que levantar y decir, sé con qué estoy peleando y contra qué estoy peleando. ¿Qué pasa? La mente... Lo primero que tiene que hacer es reconocer, porque obvio. Si no lo reconoce es como que está peleando como nosotros, no estamos peleando contra un enemigo invisible que no sabemos su comportamiento. Exactamente, tal cual. Primero tengo que saber qué me pasa, saber que es un problema, saber que esto está en mí, ¿sí? Que no tiene la culpa el que está afuera, ni el problema de afuera, sino que eso está en mí, y que todos los días tengo que decirle a mí misma, decirme, hoy voy a poder, hoy lo voy a superar. Esto tiene que ver con una cuestión de lo que es la abstinencia. Qué interesante lo que decís, porque dijiste algo recién, saber de que la culpa no la tiene el de afuera, ¿no? Exacto. Es interesante eso porque sabes que mucha gente utiliza esto, ¿no? Y se aferra a eso en decir, no estoy así por tu culpa, por lo que me hiciste, por cómo me degradaste, y creo que ese es la excusa más extraordinaria para ellos, para decir, puedo hacerlo libremente, total, la culpa se la lanzo a él y yo no tomo la responsabilidad de
reconocer que yo soy la persona que tiene este problema. O también está la otra postura del que se siente culpable, ¿no? Por el que se droga y que no lo puede ayudar, porque yo creo que toda persona que tiene un familiar con adicciones se desespera y quisiera hacer lo imposible para poder ayudarlo y sacarlo de esa situación. No va a poder. Y hay gente que siente esa limitación en decir, no sé más qué hacer, no sé cómo ayudarlo. Bueno. Y a veces por más que uno ponga todas las ganas de hacerlo, si la otra persona no se deja ayudar, no se puede. Es tal cual, pastora. Es como, por eso se habla en los matrimonios, ¿no? Donde existe uno de ellos que consume, la pareja se la llama codependiente. ¿Por qué? Porque parece que fuera tan adicta como el adicto, porque codepende, cree que ella va a ser la que lo salve, ella va a ser la que lo ayude, ella va a ser la que le dé el soporte. Entonces uno siente la responsabilidad de estar al lado de esa persona para ayudarla, para que esa persona salga adelante. El problema es que cuando esa persona vuelve a consumir, ¿qué pasa? La otra persona se siente traicionada porque dice, yo te ayudé, te apoyé. No hay nadie que pueda ayudar a una persona que sufre de adicción. Solamente es uno, primero en la determinación, en el tomar conciencia de que es adicto, que necesita ayuda, y luego todos los días aprender a pelear contra uno mismo, ¿no? Contra los pensamientos, contra los deseos. Yo no estoy hablando de que esto es fácil, ¿sí? Pero también tengo una fe parada en Cristo y sé que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece, y que el único que va a poder traer ese sustento, ese apoyo, esa fortaleza, diga el débil, fuerte soy, es Cristo. La familia puede, de alguna manera, puede complementar, puede, como nosotros, ¿no? Que estamos del otro lado para aconsejar, para orar por ellos, para complementarlos en el apoyo espiritual, pero el que tiene que vencer es uno a través de Cristo. Pastora, hay otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a aquellos familiares que están pasando situaciones con problemas de ansiedad, ¿no? Porque sabemos que la persona que sufre ansiedad sufre en su mente, en sus pensamientos, se siente encerrada y todo lo canaliza el doble. Entonces, ¿cómo hacemos aquellos, o cómo hace la persona que sabe o que se da cuenta, o a través de lo que estamos hablando se da cuenta que esa persona lo que está viviendo es un problema de ansiedad? ¿Cuál es la actitud que debe tomar la familia? Mira, yo justo estaba hablando ayer con una de mis pacientes porque tuvo siempre crisis de pánico. Y ahora, bueno, todo estaba bien, estuvo 3 meses re bien, y ahora con todo esto volvió nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La gente que en algún momento lo sufrió, hoy lo está sufriendo el doble. Son personas que realmente, si a uno en forma natural, a mí me ha pasado que los primeros días me empecé a preguntar tantas cosas hasta que aprendí a utilizar esta palabra de poner a Dios primero, de poner mi confianza en Dios, y pude descansar. Imagínate una persona que sufre de ansiedad, el infierno que hoy está viviendo en su mente, porque es un problema en la mente y uno tiene que aprender a vencerlo día a día. La gente que está alrededor va a tener que saber cómo apoyarla y entenderla, más allá de que a veces uno dice, ay, siempre dice lo mismo, por más que le explico, no me quiere entender. Este problema de la ansiedad que genera trastornos, la persona sufre 2 cosas en este tiempo. Sabe que tiene una enfermedad que es la ansiedad, donde uno siente ese temor a la muerte, ese temor a perder el control de todo, porque en realidad el origen de la ansiedad es el temor a la muerte, el temor a lo que va a venir y que yo no puedo controlar. Si el origen la raíz es esa. Entonces, ¿qué pasa? El que lucha contra esta enfermedad, todos los días sabe que es una enfermedad, que es un problema, entonces cuando vienen los síntomas, aprende a pelear con eso. Entonces respiras profundo, yo siempre le digo, a mayor tranquilidad y mayor respiración, más fácil se va. El tema es que, porque es así, cuanto más tranquilo te pones, cuanto más descansas en Dios, cuando la típica, contaste a mí. Claro, sí. Esto es, respira profundo, entender que esto no es un problema de afuera, es un problema interno, porque la pandemia es algo externo, pero no sabemos si la pandemia te va a matar. Tu pensamiento te dice eso. Entonces, no es la pandemia el problema, es lo que está dentro de mi mente que me hace creer algo y que me hace perder el control. Entonces, a mayor tranquilidad, más fácil se va. El pensamiento va a venir todos los días para una persona que sufre de ansiedad. No es que porque es cristiana, porque a vos te decimos, vos conocés a Dios y déjate de hinchar. No, el que sufre de este tema de ansiedad, tal vez va a tener que aprender a pelearlo cada 2 días, esto le va a venir. Van a venir los pensamientos, porque, te pones la tele. ¿Y qué están diciendo? En la tele te muestran las camas, te muestran todo lo que están preparando.
¿Cómo querés que no te agarre en ese momento la sensación? ¿Y si esto llega a pasar? ¿Y si yo soy una de esas que va a parar ahí? Claro. ¿Y qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Es una sensación de terror terrible. Bueno, pero viste que también, los profesionales hoy también están aconsejando a que las personas que sufren también de esto, es que traten de no ver esas informaciones. Totalmente, Porque, totalmente. Viste que hay gente que está muy paranoica con todo esto. Sí. Personas que tratan, a ver qué dijo, poneme el otro noticiero, escuchar la radio, a ver, mandame el mensajito, quiero escuchar ese WhatsApp que está dando vuelta en las redes, y bueno, hay profesionales, hasta psiquiatras, están pidiendo de que la gente no reciba tanta, porque nos sobrecargan de información, ¿no? Y yo Exacto. creo, hoy le decía a la pastora cuando nos levantamos a la mañana, bueno, un medio muy conocido, un canal muy conocido, puso Último Momento, y no es Crónica, es otro canal, pero pusieron pero era sorprendente, y uno dice, wow, ¿qué noticia vendrá? Y dijo, hay 2 muertos más que ayer no fueron contemplados. Y yo dije, wow, tremendo, ¿no? Porque está bien, claro que sí, que es duro, es difícil saber que, bueno, estamos pasando lo que pasamos y que en nuestro país hoy tengamos 136 muertos, pero también, ¿sabes qué? Hay 709 recuperados y nadie habla de eso, ¿viste? Es como que esa no es una información, no es una noticia o no es algo que nos pueda llenar, y eso también nos tiene que confortar a nosotros en decir, bueno, también hay salida, hay gente que se salva, hay gente que se sana, hay gente que puede salir de ese cuadro, que es lo que poco se informa, ¿no? Exacto, por eso es que la idea principal de enseñarle a las personas que sufren de ansiedad o que tienen gente familiares que te rodean, enseñarle que hay que aprender a tomar una actitud positiva frente a la vida y ver los aspectos positivos y no siempre alojarme en lo negativo, en el argumento de malo, en el argumento de muerte, sino poder encontrar también otros aspectos positivos. Por eso aprender a tener esa actitud positiva, poder confiar en que Dios, conoce todo, Él tiene el control absoluto de todo y sé que Él va a proveer lo necesario que en este momento estemos necesitando. La idea es no poder no especular en el futuro, especular qué es lo que va a pasar, porque ahí es donde entramos en una psicosis. Es aprender a descansar en Dios, porque la vida en realidad yo no la puedo controlar, lo que sí puedo hacer es vivirla cada día, y estar tan preocupado en lo que va a pasar mañana hace que no pueda vivir el día de hoy con la gente que tengo a mi alrededor, en paz, en tranquilidad, que es lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien, mira, para ir cerrando te voy a decir esto, tengo abierta la Biblia para aquellas personas que dicen, pastor, ¿y usted cómo puede avalar esto en la palabra? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad, dice toda, no algunas partes, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo es saber que de esto se puede salir cuando uno se apoya. Vos dijiste algo que me quedaron algunos ítems ahí que fui marcando, por ejemplo, el reconocerlo uno, el saber que no es la culpa del otro, y lo tercero que me quedó, esto que le puede pasar aún hasta personas cristianas, ¿no? Que congregan, que van a establecimientos cristianos o que siguen redes sociales, porque esto se trata también de que uno tiene que aprender a controlar y no sobrecargarse con la ansiedad. Exactamente. Mire, creo que los cristianos podemos vivir 2 facetas opuestas. Por un lado, el decir, ¿para qué el barbijo si Dios me guarda y me cuida? Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y yo creo que eso no está bueno, porque yo tengo que sujetarme a las normas y tengo que cuidarme para cuidarte. Entonces, porque me ha pasado, he hablado con personas que dicen, yo no sé por qué, no es necesario, yo sé que la palabra dice caerán 1000 y 10.000. Hay 2 palabras que creo que encierran eso, con todo respeto, es ignorar y negar, ¿no? Totalmente. Cuando ignoramos y negamos, porque a veces uno lo puede hacer por una de ignorancia, de no saber cómo es el proceso, aún los médicos lo están diciendo, que no saben ni ellos haber estudiado tantos años, gente que especializada en pandemias, están hablando en el mundo entero, que no saben cómo manejarlo porque cada día se descubre algo diferente. Entonces creo que a veces cuando ignoramos lo que está sucediendo y lo negamos, ahí donde viene el gran problema, ¿no? Porque después también todo esto es como sobrecargarlo a Dios, ¿no? En decirle, por tu culpa se murió fulano, se murió mengano, pero yo volvería a retroceder un poquito y preguntar si realmente los cuidados fueron los correctos, si hicimos las cosas debidas como las teníamos que hacer, si nos sujetamos también a las autoridades que hoy nos piden por conocimientos globales de que lo mejor que podemos hacer es tener el aislamiento y la cuarentena en casa.